Día 87. Quinto, ¿por qué leer este libro y cómo entenderlo? Segunda parte. Lucas afirma la divinidad de Cristo, pero el verdadero énfasis de este libro radica en mostrar su humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Como médico, Lucas era un hombre de ciencia y como griego era un hombre de detalles. Nos sorprende, por lo tanto, que empiece delineando su investigación extensa y explicando que lo que informa es cierto. Leer Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Además, Lucas fue un amigo personal y compañero de viaje de Pablo, de manera que entrevistar a los discípulos, tener acceso a otros informes históricos, y también fue testigo del nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Su Evangelio y el libro de Hechos son documentos confiables. La historia de Lucas comienza con la aparición de unos ángeles a Zacarías y luego a María, informándoles del nacimiento de sus hijos. De Zacarías e Isabel vendría Juan el Bautista, cuya misión será preparar el camino para Cristo. María concebiría por el Espíritu Santo y daría a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Poco después del nacimiento de Juan, César Augusto ordenó un censo, de manera que María y José viajaron a Belén, la ciudad de David, la tierra de sus antepasados. Allí nació la criatura. Los ángeles anunciaron el feliz acontecimiento a los pastores, los que se apresuraron a ir hasta el pesebre. Cuando salieron, alaban a Dios y difundieron la noticia. 8 días más tarde, circuncidaron a Jesús y luego lo dedicaron a Dios en el templo, donde Simeón y Ana confirmaron su identidad como el Salvador y Mesías. Lucas incluye una breve referencia de Jesús a los 12 años, cuando discute teología con los doctores de la ley en el templo. Leer Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. El siguiente hecho se desarrolla 18 años después, cuando leemos que Juan el Bautista predica en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue a Juan el Bautista para que él lo bautizara. Leer Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 38. A continuación, Lucas traza la genealogía de Jesús partiendo de su padre adoptivo José, a través de David y Abraham para llegar hasta Adán, enfatizando su identidad como el Hijo del Hombre. Durante la tentación, leer Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13, Jesús volvió a Galilea y empezó a predicar, enseñar y sanar. Leer en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21, versículo 38. Durante este tiempo estableció su grupo de 12 discípulos. Leer Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11 y del 27 al 29. Más tarde, Jesús comisionó a sus discípulos y los envió a proclamar el reino de Dios. Cuando volvieron, les explicó su misión, su verdadera identidad y lo que significaba ser un discípulo. Leer en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 62. Su misión los llevaría a Jerusalén. Leer Lucas capítulo 9, versículos 51 al 53, donde lo rechazarían, juzgarían y crucificarían. Mientras llevaba su cruz hacia el Gólgota, algunas mujeres en Jerusalén lloraban por él, pero Jesús les dijo que lloraran por ellas mismas y sus hijos. Leer Lucas capítulo 23, versículo 28. Sin embargo, el Evangelio de Lucas no termina en tristeza. Concluye con la narración emocionante de la resurrección de Jesús, su aparición a los discípulos y su promesa de enviar al Espíritu Santo. Leer
Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 53. Lea en Lucas un hermoso, detallado y completo relato de la vida de Jesús, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Luego alabe a Dios por enviar el Salvador a todos. Él es nuestro resucitado y triunfante Señor. Todo el Evangelio de Lucas está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso y amable de los seres que ha existido. Las claves de la situación de esta comunidad no es tensa ni con los judíos ni con los romanos. Los cristianos de la provincia de Siria están en diálogo con la cultura griega. En estos años, las comunidades cristianas habían perdido su entusiasmo inicial. Se estaban acomodando a la rutina de cada día. Les atraían los valores terrenos, como el dinero o el poder. No tenían ya el contrapeso de la espera de una venida inminente del Señor. En estas circunstancias, Lucas trata de reactivar la fe y el entusiasmo de los creyentes para que tengan seguridad en la autenticidad de las enseñanzas que han recibido, poniendo de manifiesto el papel que tiene Jesús en la historia. Pretende escribir una historia de salvación. En este camino hacia la salvación hay que ir libre de ataduras, como las riquezas y otros compromisos. Presenta a Jesús como el modelo de profeta ungido, como Salvador, como Señor. Presenta a la Iglesia como una Iglesia encarnada en la historia de los hombres, siempre en camino para realizar el plan de Jesús. Una Iglesia capaz de desprenderse de todo lo accesorio que impida seguir caminando. El modo concreto de esta presencia de la Iglesia en la historia humana se narrará en la segunda parte de la obra de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. Presenta el itinerario del discípulo. Primero, el discípulo es llamado. Leer Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Segundo, pasa por un estadio de euforia en el seguimiento de Jesús. Leer Lucas capítulo 9, versículos 20 al 36. Tercero, Jesús lo purifica de su orgullo y le prepara para el momento de la caída. Leer en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Cuarto, la caída, la purificación interior con el mandato. Leer Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Cada evangelio tiene un matiz particular a medida que cada autor presenta aspectos únicos de la vida y ministerio de Jesús. Lucas, uno de los discípulos de Pablo, era un médico gentil de la provincia romana de Macedonia. Él no experimentó los eventos de primera mano, pero recopiló los hechos de las personas que habían sido testigos oculares. Leer en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3. Su gran investigación trae a la luz algunas valiosas historias que no son relatadas en los otros evangelios. Lucas quería asegurarse de que contar la historia completa, incluyendo detalles del nacimiento de Jesús, su vida, muerte y resurrección. Lucas es un evangelio muy personal. Observamos a muchos individuos teniendo encuentros personales con Jesús que transformaron sus vidas. Personas que muchas veces eran marginadas y rechazadas por la sociedad religiosa. Mujeres, extranjeros, enfermos, perdidos, quebrantados, pobres, necesitados. Personas en sufrimiento, indefensos y despreciados. Solo Lucas registra la parábola del buen samaritano e incluye 3 parábolas que ubican en el corazón de su narrativa en el capítulo 15. Estas son las parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Las 3 destacan el mensaje central del libro que puede ser resumido en las palabras de Jesús. Pues
el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lucas capítulo 19, versículo 10.